Adán, ¿sí estás ahí? Adán, creo que tiene problemas con su internet. Vamos a esperar unos segundos a ver si logra conectarse nuevamente. Le pedimos por favor al auditorio que nos tenga unos segundos de paciencia y a la antropóloga Leida igual, por favor. Adán, no sé si pudieras compartirnos el currículum de la antropóloga, por favor. Sí, es que tengo problemas con internet, pero sí. Sí, sí, sí. De hecho, por eso te esperamos unos segundos para iniciar. Pues te escuchamos. Adelante, Adán. Un poquito de este amor con mi lengua la en este momento, sepan ustedes hasta dónde pueden llegar. El currículum no es nada, realmente no es nada. Son mandando, son cosas. Permítanos. ¿Quiere que le mande mi semblanza? Sí, sí, es tan amable, Claro, déjame, doctor. sí, Le, no se le preocupe. comparto mi correo aquí en el chat. ¿Sí? A ese doctor, así Sí, claro. me puede compartir. Ujú. Creo que tiene problemas de internet. Sí, Sí, es un poquito complicada esa situación. ujú. Lo que pasa es que no me aparece. Ah, ya, perfecto. Se lo estoy mandando. Sí, Ujú. no me llega. A ver, ya me parece que se está mandando. Permítame. Sí, sí, Si sí. no, no te preocupes, me puedo yo presentar, ¿eh? ¿Te parece mejor? No,
Sí, sin problema, ya Bueno, yo no está, tengo... sí, ya está Dan conectado nuevamente. Esperemos Sí, que ya Oh, no se le... Sí, adelante, un- Adán. sí, estas cuestiones del internet. Bueno, la reseña de Aleida Alejandra Quintana Ordaz es antropóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro, feminista y defensora de los derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, el Frente Feminista Nacional y el Foro Latinoamericano de Derecho. Ella es coordinadora y fundadora de EQI, Grupo Interdisciplinario por la Equidad y Organización, en la que además de elaborar bases de datos de personas desaparecidas, víctimas de trata y feminicidios en Querétaro, México, da acompañamiento a familias de personas desaparecidas, víctimas de trata de personas y el feminicidio. A finales del 2012, inició con la defensa de los derechos humanos de las personas desaparecidas y trata con apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro y puso en marcha la campaña Juntos nos cuidamos, previniendo la desaparición forzada y trata de personas. Durante su estancia en España, impartió conferencias sobre la situación de México en relación a los derechos humanos, niñas y mujeres desaparecidas, víctimas de violencia de género, trata de personas y la situación de las mujeres defensoras en México. Tiene algunos reconocimientos. En el 2015 recibió la medalla Cecilia Lori Savillón por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y su contribución en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia. En el 2017, la Comisión de la Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminación de la 18ª Legislatura del Estado de Querétaro entregó a Leida la Medalla de Honor Sor Juana Inés de la Cruz como reconocimiento a su lucha por la igualdad sustantiva de género, con cuyas acciones ha contribuido a lograr un Estado igualitario, garante de derechos y sobre todo baso en oportunidades sin distinción de género. Hasta aquí la reseña de la antropóloga Aleida. Y también hacer presente a los integrantes de este taller que el día de hoy festeja sus cumpleaños con nosotros en este aniversario 44. Muchas felicidades, antropóloga. gracias. Gracias, Adán. Y bueno, muchas felicidades, antropóloga. Y pues bueno, sin más preámbulos, yo creo que iniciamos con el taller para, por el tiempo que tenemos. Adelante, antropóloga. Muchísimas gracias. Tenía yo diapositivas, pero bueno, no me deja compartirlas, no sé qué esté pasando, pero bueno, voy a platicarles un poco. Bueno, el motivo, en primer agradecer mucho la invitación. Para mí, la verdad, compartir con ustedes, con la normalidad de Hidalgo, siempre ha sido, pues, un gusto, ¿no? Para mí han sido espacios de mucho aprendizaje y me parece que pues, no tiene que ser la excepción, ¿no? Agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes hablando de este tema que para mí es fundamental. En primera, reconocer que la labor que ustedes tienen frente a grupo y en las comunidades es muy importante, que no solamente forman parte como de estos procesos de transformar, ¿no?, las realidades de cada una de las comunidades desde su quehacer, sino que además tienen, me parece, la oportunidad de apoyar, ¿no? En otros momentos, con otros compañeros, otras generaciones, hemos platicado y con otras escuelas normales, hemos platicado de la importancia de saber qué hacer cuando nos encontramos casos de violencia, no solamente en su grupo, sino en sus comunidades, en las comunidades donde les toca trabajar, ¿no? Estamos en un contexto de violencia, ¿no? Atravesando por un proceso de pacificación, pero también un proceso en el que se encuentran muchos procesos de desgaste a nivel comunitario, de presencia del crimen organizado y que de alguna manera impactan en toda nuestra labor, ¿no?
no solamente, por ejemplo, yo soy antropóloga social, pero también en ustedes que están frente a grupo y que están diariamente desplazándose a comunidades, existen estas problemáticas y que impactan en cada uno de sus alumnos, pero también en su vida y en su labor, ¿no? En la de ustedes. Entonces, la importancia de este taller me parece que radica en eso, en poder darles herramientas, ¿no? Herramientas básicas para qué hacer en caso de que ustedes se encuentren ante un contexto así, un contexto de violencia, no solamente de género o contra niñas y niños, sino violencia comunitaria, violencias institucionales, y qué hacer si en caso de saber que uno de sus estudiantes, incluso compañeros, puedan estar viviendo violencia, ¿no? Entonces, bueno, Adán, podemos dar seguir a la siguiente diapositiva. Ok, a mí me gustaría partir de una ley que me parece es una de las leyes más avanzadas a nivel mundial en cuanto a violencia contra niñas y mujeres. Aquí quiero hacer referencia a que la plática no se va a tratar solamente de cómo atender la violencia contra mujeres y niñas, pero sí me gustaría retomar esta importancia de esta ley que tenemos a nivel nacional y que me parece puede ser un parteaguas para entender la violencia. Ajá. Es de las leyes más completas en materia de violencia contra niñas y mujeres a nivel mundial. Esta ley es una ley muy completa y además es una ley muy sencilla de entender. Para mí, en este tema de darles herramientas a ustedes para saber qué hacer frente a casos de violencia, para mí esta es una ley, es fundamental, que ustedes puedan tener la oportunidad de revisarla. Esta ley nos dice parte del concepto básico de qué es violencia, cuáles son los tipos de violencia, los contextos en los que se dan. Para mí es importante este tema porque en estos mecanismos para atenderla, lo principal es el tema de la formación. Entonces, lo que yo he identificado tanto en otros profesores como incluso en instituciones públicas que se dedican a la procuración de justicia, es que lo que carecemos es de información. Muchos de nosotras, muchos de nosotros no sabemos identificar la violencia. Entonces, si partimos de ese desconocer, nos damos cuenta que si no conocemos los tipos de violencia, pocas veces vamos a saber cómo actuar frente a cada una de ellas, ¿no? O qué leyes nos respaldan, por ejemplo, ustedes que ahora se están formando, pero que van a estar frente a grupo, ¿no? De repente hay este miedo a hasta dónde me puedo meter y hasta dónde no, ¿no? Hasta dónde me toca institucionalmente meterme y hasta dónde no. ¿Qué implica en lo institucional y qué implica en lo personal involucrarme, ¿no? Para atender un caso de violencia. ¿Qué responsabilidad tienen mis superiores? ¿Qué responsabilidad tengo yo, no? Y me parece que la ley nos ayuda a aclarar muchas de estas preguntas y también, si la conocemos, nos da muchísimas más herramientas y seguridad para poder hacer algo, ¿no? Esto es muy importante que lo sepan porque la ley es una herramienta. Este taller es una herramienta para atender la violencia contra las mujeres o violencia en el entorno escolar, ¿no? Contra niñas, niños, adolescentes, porque nos vamos a estar informando y me parece que el espacio lo podemos ocupar para solucionar dudas en lo práctico, ¿no? Me gustaría así ir dando el taller o la charla, pero que si surgen dudas, por favor, al final podamos irlas respondiendo. Y si tienen dudas muy prácticas, algún caso en particular, poder irlo resolviendo juntos, ¿no? Parte de este taller también de la importancia es que sepan que ustedes no están solos, ¿no? O solas, sino que en la erradicación de la violencia, en cualquier entorno, no lo puede hacer solamente una persona. Ustedes están frente a grupo y se conoce muchas veces estas personas que tienen la primera noticia de la violencia como primeros respondientes, ¿no? En estos primeros respondientes encontramos a médicos, por ejemplo, en los centros de salud, que están frente a personas y que pueden identificar tal vez en una revisión que la niña, la mujer, el niño pueden estar siendo víctimas de violencia. Él tiene una responsabilidad como funcionario público y tiene una responsabilidad ética, ¿no? Frente a eso que está viendo. Y es el primer respondiente. Muchas veces de estas personas que tienen la primera noticia de la violencia, depende lo que va a venir después. El que sepamos acompañar esa primera noticia de que alguien vive violencia, va a ayudar a que esa persona haga o no haga algo para
para salir o que nuestra institución haga algo o no, o nuestra comunidad, ¿no? Por eso es muy importante la labor que ustedes desempeñan y la información que ustedes puedan tener para que si se llegan a encontrar estos casos puedan actuar de manera segura, ustedes, sin ponerse también en una situación de riesgo, no solamente personal, sino institucional, y que también vayan sintiéndose seguras y seguros con este quehacer, ¿no? De poder acompañar procesos de violencia. Entonces, bueno, parto de esta ley que se llama Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue publicada en febrero del 2007. Y para ese entonces había un contexto de violencia generalizada en todo el país, ¿no? Sabemos que, bueno, en casos de violencia contra las mujeres estaba todo el tema de las muertas de Juárez, al norte del país, ¿no? Que eran estas desapariciones de niñas y mujeres y que terminaban o culminaban en casos de feminicidio, ¿no? El bien jurídico tutelado, el bien jurídico que protege esta ley es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se los pongo nuevamente, les recuerdo, no vamos a tratar solamente el caso contra niñas y mujeres, pero me parece una herramienta que nos ayuda a comprender todos los tipos de violencia. Siguiente. Siguiente. Ok, vamos a partir del concepto de qué es violencia. Y aquí voy a hacer dos diferencias. Primero el concepto de la ONU y después el concepto de la ley. El concepto de la ONU dice que la violencia es un acto intencional dirigido a dominar, controlar o lastimar, ejercido por personas de mayor jerarquía o en relación de poder. Esto es muy importante que lo sepan porque siempre la violencia va a ser con una intención de causar un daño. Ajá. A veces nos cuesta trabajo y sé que en los contextos en los que nos encontramos a veces tememos nombrar la palabra violencia porque tal vez nos podemos sentir medio indecisos en saber si sí o no es violencia, ¿no? Entonces podemos partir de esto. ¿Tuvo la intencionalidad de causar un daño? Sí o no, ¿no? Eso por un lado. Ahorita con lo que dice la ley vamos a ampliar un poco más el concepto. Siempre va dirigido a dominar, controlar o lastimar. Ahorita vamos a ver las formas y los lugares en donde esta violencia está, ¿no? Por lo regular se ejerce con una persona de mayor jerarquía o en relación de poder, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas podremos encontrar que existen diferentes relaciones de poder. En el ámbito laboral, en el que ustedes se van a encontrar, la relación de poder podría ser de su superior contra ustedes, que también hay presencia de ese tipo de violencia. Hay compañeras, profesoras que han sido o han recibido acoso por partes superiores, despidos injustificados. Ese es un tipo de violencia y se enmarca en un contexto de una relación de poder el superior sobre quién es su trabajador. Pero en relación con los alumnos encontramos otro tipo de relación de poder. Los profesores tienen un poder sobre los alumnos, ¿no? Y este poder se refleja no solamente en el puesto que ocupan, que es de profesores, que son quienes enseñan, sino también una relación que tiene que ver con la edad, ¿no? Con esta diferencia de edades, el adulto sobre el menor o sobre el niño, niña o adolescente. Entonces es muy importante que ubiquemos esto. La violencia tiene como finalidad la intencionalidad de causar un daño y siempre va a haber una relación de poder o jerárquica. Ajá. Para que exista la situación de violencia debe existir un desequilibrio de poder. Son acciones premeditadas, razonadas con antelación, y aquí es muy importante ubicar que este razonamiento con antelación tampoco es que todas las personas violentas piensen horas antes lo que van a hacer. Esto tiene que ver muchas veces, incluso son segundos o minutos antes de ejercer el daño. Ajá. Teniendo en cuenta las ventajas de uno sobre el otro. Es decir, los agresores siempre van a evaluar, ¿no? Siempre van a evaluar la situación y siempre van a generar violencia cuando ellos crean que pueden generarla. La ley, en cambio, menciona que la violencia es cualquier acto u omisión. Ajá. La ONU dice que es cualquier acto, pero algo que nos dice la ley es que también las omisiones son violencia. Ajá. En esto de las omisiones entramos todos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si estamos viendo que en nuestros grupos hay situación de violencia o desigualdad con uno, ¿no? El darnos la vuelta y no hacer nada, la ley dice que eso es un tema de omisión y que también se enmarca en un tema de violencia. Ajá. Entonces, es cualquier acto u omisión basada fundamental en esta ley, fundamentalmente en su género,
como la discriminación, la desigualdad múltiple o agravada, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, que le cause daño, sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Esto es muy importante identificarlo. Muchas veces, muchas o muchos de ustedes podrán identificar que alguno de sus estudiantes no vive violencia dentro del entorno escolar, pero sí vive violencia fuera de, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad si sabemos que un estudiante nuestro está siendo víctima de abuso sexual o de violencia física? Ajá, porque lo que nos vamos a dar cuenta, como menciona la ONU, es que la violencia se da en espacios privados y en espacios públicos, y las consecuencias de las violencias recaen también en esos espacios, entendiendo que la violencia no es un aspecto personal o íntimo, sino es una problemática que nos afecta a todas y todos, ¿no? Entonces, si el niño está viviendo violencia dentro del entorno doméstico o familiar, obviamente va a recaer y va a tener consecuencias en el entorno escolar. Entonces, encontramos que hay niños que todo el tiempo están distraídos, con miedo, que no hablan, retraídos, etcétera. Y muchas de esas violencias se pueden replicar al espacio escolar, ¿no? Entonces, muy bien. Siguiente. Muy bien, vamos a empezar por cuáles tipos de violencia existen. Vamos a identificar cinco tipos de violencia. En estas violencias que existen en todos los entornos vamos a encontrar la violencia psicológica o emocional, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. Sé que tal vez esto a lo mejor muchos de ustedes dicen, ya me lo sé, pero independientemente de eso yo no quisiera obviar información, partiendo de que esto es fundamental para poder saber qué hacer en caso de que encontremos casos así en el aula o en las comunidades, ¿no? A partir de algunas reformas que se han hecho a la ley, se agregaron nuevas formas de violencia. En estas vamos a entender o vamos a encontrar la violencia digital, que eso también es una de las violencias más presentes en el entorno escolar, sobre todo en niños de sexto, de primaria, bueno, ustedes ya me dirán, o secundaria, ¿no? En donde ya tienen acceso a los teléfonos y encontramos que hay mucha violencia, sobre todo de tipo sexual, a través de los aparatos digitales, ¿no? Y que eso ya está dentro de la ley como una nueva forma de violencia en general, ¿no? Y eso también lo vamos a revisar más adelante. Entonces, bueno, vamos a partir de esta primera violencia, que es la violencia psicológica o emocional. Esta violencia psicológica me parece que es de las que más se hablan, pero hay muchos actos que tienen que ver con violencia psicológica que están muy normalizados y que desconocemos que son violencias. Ajá. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica o emocional, que puede consistir en negligencias, abandono, descuidos reiterados. Los celos son un tipo de violencia emocional. Los insultos, humillaciones, devaluaciones, ¿no? El tema de la devaluación también es algo muy presente dentro del aula, sobre todo de profesores hacia los alumnos en algunos de los casos, pero también dentro del entorno comunitario o del entorno familiar. Rechazo, por ejemplo, esta violencia que existe entre alumnos, ¿no? Restricción a la autodeterminación, amenazas. Esto conlleva a la víctima la depresión, el aislamiento, la devaluación de su autoestima, incluso el suicidio. Aquí en este tema de incluso el suicidio, hacemos referencia mucho a la obligación, de alguna manera, no solamente ética, sino humana, de tener que actuar frente a la violencia. En el caso de Querétaro, que es el lugar donde yo he acompañado casos de violencia, acompañamos el caso de una niña de 13 años que saliendo de su escuela toma un taxi, va a su casa y es abusada sexualmente por el taxista. La lleva a su casa el propio taxista, el papá sale a recogerla espantado porque no había llegado la niña a tiempo y el taxista, que era un hombre adulto, se presenta como el novio, ¿no? En ese momento el papá sabía que su hija no tenía novio, vio a su hija muy mal, habla a la patrulla, el tipo se da la fuga y la patrulla intenta disuadir al padre de poner denuncia argumentando que iba a ser la palabra de su hija contra la del policía y que además no tenían el nombre del policía. La niña
ya no quería volver a clases por todo lo que vivió, por todas las consecuencias de lo que vivió, y su profesora y la directora de su escuela fueron un poco empáticas y la reprueban, ¿no? Eso generó muchísima más presión contra la niña, más el desgaste institucional por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia. Nadie le apoya o le ofrece apoyo psicoemocional a la niña. Incluso la acusan. La propia fiscalía envió un comunicado de prensa diciendo que la niña mantiene una relación amorosa con un hombre adulto, ¿no? Y que ella no había vivido violencia. Eso trajo como consecuencia que 2 meses después la niña se suicidara. Este caso lo tomamos como un caso de feminicidio inducido, es decir, aquí hubo varias omisiones y violencias reiteradas aunadas o sumadas a la violencia sexual que vivió por parte del taxista, ¿no? Entonces es muy importante que ubiquemos que nuestra acción frente a la violencia también va a traer o consecuencias o va a traer avances significativos para la vida de la persona que lo está viviendo, ajá. Pero siempre tomar en cuenta nuestra salud física, nuestra salud emocional, como en su caso como profesores o como acompañantes, ajá. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema de limitar hasta dónde podemos, hasta dónde nos toca y hasta dónde le toca a las autoridades. Muy bien, seguimos. Violencia física. Este me parece es la violencia más común, no porque suceda con más frecuencia, la que sucede con más frecuencia es la violencia emocional, pero la violencia física es de las que más se habla, ¿no? Entonces, bueno, la ley dice que es cualquier acto que inflige daño no accidental, es decir, siempre intencional, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones. Esto es muy importante, porque cuando uno vive violencia física, uno esperaría ver el moretón o vernos el chipote o lo que sea, y es muy importante que sepamos que la violencia física puede o no dejar lesiones. Estas lesiones pueden ser externas, internas o ambas. Lo que encontramos cuando las mujeres, niñas, niños o adolescentes quieren poner una denuncia, las autoridades por lo regular ponen en entredicho la denuncia porque la persona no llega con un moretón, no llega con el chipote, etcétera, ¿no? Entonces es importante que todos nosotros sepamos, para cuando lo podamos trasladar a las personas, que no importa que no tenga huella, ¿no? De la violencia que vivió. Hay otras maneras que las autoridades tienen para comprobar que la violencia se sufrió, ¿no? Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan y que las personas a las que acompañen también lo sepan. Siguiente. Muy bien, violencia patrimonial. La violencia patrimonial, dice la ley, es un acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, en el robo, sustracción, destrucción, retención, distracción de objetos o documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales, recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. En este caso, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que a mí no me pegan, o sea, y he dado talleres en escuelas y cuando trabajamos con niñas, niños y las madres, por lo regular dicen, no, bueno, pues es que a mí mi esposo no me pega o no le pega a mi hijo, pero sabe que cuando se porta mal le quema sus juguetes, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tipo de violencia patrimonial, ajá, es la destrucción de objetos personales. El que a veces el padre o la madre o los tutores empeñen cosas, por ejemplo, para la supervivencia de la familia, no por una necesidad de necesitamos cubrir el alimento, sino muchas veces se viven algunas otras problemáticas dentro de casa, como el alcoholismo, la drogadicción, y que el hombre o la persona que lo vive se deshace del patrimonio de la familia para obtener recursos y poder tener acceso a este tipo de cosas, es un tipo de violencia patrimonial. Hay casos en donde seguramente ustedes se van a dar cuenta, cuando se ve violencia, muchas madres intentan salir o huir de casa, ¿no? O no salen de casa porque no tienen a dónde ir.
el hecho de que los hombres o las parejas las echen de casa es un tipo de violencia patrimonial, porque si hay violencia de por medio, quienes tendrían que salir de casa por ley son los agresores, ajá, aunque la casa esté a su nombre, y más si hay niños de por medio. Entonces, esto es muy importante que lo identifiquen. En algunas comunidades, el que las mujeres no puedan acceder a herencias es un tipo de violencia patrimonial. Todavía se cree que, bueno, ¿para qué le heredo a la mujer si se va a casar, no? Entonces, mejor le heredo al hombre, mejor le heredo al hermano mayor, porque pues él va a tener que ser el sustento de una familia. Entonces, esto es otro tipo de violencia patrimonial. Siguiente. La violencia económica. Muchas personas no saben reconocer la diferencia, ¿no?, entre violencia económica o violencia patrimonial. Muchos incluso no sabían la existencia de la violencia patrimonial. La violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso o percepciones económicas. Aquí entendemos, por ejemplo, hay casas donde no se le permite a las mujeres trabajar. Seguramente muchas de nuestras madres nos dimos cuenta que a lo mejor hacían tandas escondidas, vendían productos por catálogo escondidas sin que el esposo se diera cuenta. Y eso que vivimos tan normal como de, pues mi mamá hace eso y pues bueno, pero siempre escondiéndose del marido, pues es un tipo de violencia, ¿no? Por algo se esconde, ¿no? Ese recurso, por algo se esconde esa actividad. Entonces, bueno, ese es un tipo de violencia económica, así como la percepción, el control de la percepción del salario o que se pague menos a la mujer por igual salario, ¿no? Dentro del mismo espacio laboral. Ese es otro tipo de violencia económica. Que no se permita a las mujeres trabajar, ese es otro tipo de violencia económica, que es muy importante identificar que si es un acuerdo en familia, ¿no? Porque también puede haber acuerdos de, ¿sabes qué? El hombre, yo me dedico a trabajar y la mujer decide criar a sus hijos, pero lo decide porque ella quiere formar parte de ese proceso, eso no es violencia, ¿no? Es decir, hay un acuerdo previo en donde se consensuó y se llegó a ese acuerdo, ¿no? El incumplimiento de ese acuerdo, por ejemplo, si el hombre decide, que se decide que él va a ser el que va a dar el recurso para la subsistencia de la familia, que es el pago de vivienda, alimentación, vestido, recreación, ¿no?, escuela, salud, ¿no? Si él incumple con eso, y a lo mejor no que incumpla porque lo corrieron, sino que incumple porque se está gastando el dinero en fiestas, etcétera, eso es un tipo de violencia económica, es una falta de acuerdo y es un tipo de violencia económica, porque había el acuerdo de que él iba a trabajar para la subsistencia familiar y se gasta el dinero en cosas que no son necesarias, ¿no?, dejando en vulnerabilidad a la familia. Siguiente. Muy bien, la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Aquí en violencia sexual encontramos, por ejemplo, el acoso como un tipo de violencia sexual muy común, que este acoso es muy importante saber que se puede dar de tipo verbal, se puede incluso, y creo que muchas de nosotras hemos sentido este acoso visual, ¿no?, no verbal, eh, que te hace sentir incómoda, ¿no? Es decir, identificamos cuando hay miradas lascivas que tienen como finalidad, pues, este tipo de violencia, ¿no? Entonces, encontramos el acoso como un tipo de violencia. La violación es otro tipo de violencia y es importante que ustedes identifiquen que la violación puede ser por penetración o puede ser también con objetos. Es decir, el hecho de que hay objetos de por medio no implica que no haya violación. Esto que pareciera muy obvio, a la hora de acompañar casos pareciera que no lo es tanto. Encontramos incluso autoridades encargadas de procurar justicia que niegan la violación porque la niña fue violada o fue penetrada con objetos. Y es importante que ustedes sepan, quienes van a estar al frente de grupos, que es igual violación, ajá, y que puedan, esperemos que no pase, esperemos que no estén
expuestas a este tipo de casos, pero que si lo llegan a estar estén seguros de que eso es un tipo de violencia sexual y que, bueno, esta charla les estoy dando como información muy general, pero que ustedes desde más adelante o al finalizar la charla les podemos hacer llegar una serie de links donde ustedes pueden revisar más información para que en caso de que ustedes identifiquen algo puedan rápidamente informarse y poder acompañar de manera segura. Ajá. Entonces, bueno, la violencia digital, por ejemplo, en el caso de que las chicas o niñas o niños se mandan nudes, ¿no? A través de redes sociales, sobre todo WhatsApp, y que estas fotos íntimas se comparten sin consentimiento, es un tipo de violencia sexual, ajá, que se enmarca en el tipo digital, pero que es un tipo de violencia sexual, sobre todo si se comparten fotos íntimas de niñas, niños o adolescentes sin el consentimiento de esta persona. Ajá, hay casos muy graves, por ejemplo, en la Ciudad de México recientemente el caso de un profesor que mantenía relaciones con alumnas, les pedía fotografías y este profesor abrió grupos con otros estudiantes hombres y compartió las fotos con esos estudiantes hombres. El problema aquí es que después el profesor abrió cuentas en páginas pornográficas y subió las fotos de las alumnas. Recientemente, hace menos de un mes, el profesor ya fue sancionado por trata de personas. Entonces, es muy importante que ustedes ubiquen que este tipo de delitos, sobre todo también cuando se pide dinero a cambio de las fotos íntimas de niñas, niños y adolescentes, es un tipo de violencia sexual, pero se enmarca también en otros delitos graves como la trata. Ajá. Entonces, bueno, siguiente. Muy bien, la ley dice que todas estas violencias se dan en diferentes modalidades o ámbitos. Ajá, la violencia cuenta con una serie de manifestaciones o ámbitos donde ocurre la violencia contra niñas, niños, adolescentes, etcétera. Es decir, lamentablemente en todos los espacios donde nosotros nos desarrollamos, la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad, incluso las propias instituciones, estamos expuestos a violencia, ¿no? Entonces, la ley nos habla de esas modalidades, de esos contextos en donde nos desarrollamos que está presente esta violencia. Siguiente. Dice que, bueno, el primer ámbito es la violencia familiar. Muchas veces cuando preguntamos, ¿y qué tipos de violencias conocen? Entonces, la violencia verbal. No, la violencia verbal no, la ley dice que no es violencia, es un tipo de violencia emocional, ajá, a través de lo verbal. O, la violencia familiar, no, ese no es un tipo de violencia, es un ámbito, ajá. Vamos a encontrar que en el ámbito familiar van a estar presentes la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la sexual y la patrimonial, ajá. Es un abuso de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter o controlar o agredir de cualquier manera de esas que yo les comento a personas integrantes de un núcleo familiar, ¿no? Esta agresión puede ser dentro de la casa o fuera de la casa, esto es muy importante. Da igual donde te pegue tu mamá o te pegue tu papá o te pegue el tío o abuse sexualmente de ti. Si tiene una relación de parentesco familiar, se enmarca en este contexto, ¿no? En violencia familiar. Siguiente. Está la violencia laboral y docente. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque al final les atraviesa no solamente como mujeres u hombres que van a trabajar en un ambiente laboral escolar, sino como docentes. Esta violencia se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo a la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Consiste en un acto u una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la libertad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma producen un daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Siguiente. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y que se encuentran en el ámbito público, ¿no? En este caso, por ejemplo, les quiero compartir, en Querétaro hay una localidad que son Ñaños y
hay una compañera que es activista que se llama Macedonia Blas. Ella estuvo nominada al Premio Nobel. Y bueno, en el 99 más o menos, resulta que esta mujer, esta compañera, era agredida por su pareja y decide divorciarse. Básicamente fue la primera mujer que anunciaba públicamente un divorcio, ¿no? Y bueno, de parte de la comunidad hubo mucho rechazo hacia ella y mucha protección hacia el agresor. Un día que ella se dirigía hacia su casa, es interceptada por dos mujeres que habían preparado un concentrado de chiles y se lo introducen por la vagina, como un castigo a romper como esta norma comunitaria de que si tú te casas es para toda la vida, ¿no? Aunque te golpeen, aunque te agredan. Y bueno, ese tipo de violencia fue un tipo de violencia de tipo sexual. Ya explicamos qué es la violencia sexual y se enmarca en un contexto de violencia comunitaria, es decir, la comunidad se estaba organizando para reprender a esta mujer que estaba rompiendo con la norma del ser mujer y del ser esposa en una comunidad como San Ildefonso Tultepec. Siguiente. Violencia institucional son actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de las personas. Así lo voy a manejar durante esta charla. Así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar y erradicar toda forma de violencia, ¿no? Entonces, muy importante, la violencia institucional son actos y omisiones que generan la dilación o que retrasan el ejercicio de los derechos de las personas, obstaculizan e impiden el gozo. Entonces, esto es muy importante. De repente decir no te metas, eso es un tipo de violencia institucional, sobre todo si trabajan para una institución pública. Siguiente. Aquí encontramos la violencia digital. Esto es muy importante porque es un nuevo ámbito. Esto entró en vigor el año pasado, en noviembre del 2019, es reciente y me parece que todavía nos cuesta mucho trabajo identificar y decir, híjole, o sea, ¿cómo le hago? Porque si estoy recibiendo acoso de un hombre que tiene un nombre diferente o ficticio, una foto ficticia, ¿a quién acudes o a quién acusas, no? Entonces es muy importante que sepan que ya la ley nos protege frente a esta violencia digital, que la ley dice son aquellos actos de violencia cometidos en parte o totalmente cuando se utilicen tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas vía teléfono celular que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la participación de la vida pública o privada de la víctima o puedan conducir a formas de violencia sexual o física. En este aspecto a mí me gustaría retomar este modus operandi que existe en redes sociales para captar a niñas, niños y adolescentes para someterlos a otros delitos graves como la trata, por ejemplo, ¿no? Y que hasta antes de noviembre del año pasado no encontrábamos mecanismos jurídicos para atender o para que las autoridades investigaran este tipo de modus operandi presente en el espacio digital y que ponía en vulnerabilidad a personas que tenían acceso a estas redes, ¿no? Es importante retomar que este concepto de violencia digital nos dice que la violencia digital puede conducir a formas de violencia sexual o física. Es decir, la violencia digital puede ser la vía para que la niña, niño o adolescente pueda vivir en un futuro violencia física o sexual. En este caso me gustaría comentarles, yo creo que ustedes han de conocer más casos, pero he acompañado casos de niñas, por ejemplo, que fueron enamoradas vía redes sociales, que les pedían fotografías y que después venía un tema de extorsión. Era, a ver, si no me mandas una fotografía nueva, entonces voy a hacer públicas las que tengo y además le voy a decir a tus padres, ¿no? Hay casos incluso que parecieran increíbles en donde la persona que está extorsionando ya no le pide más fotografías, sino le pide dinero a las niñas, ¿no? No quieres que haga públicas tus fotos, entonces me vas a depositar semanalmente 500 pesos.
no tienes cómo pagar, envíame una foto nueva. Y entonces encontramos estos grupos que les van pidiendo fotos muy particulares. Ajá, bueno, ahora quiero que me mandes una foto en lencería, ahora manda una foto en falda, ahora una foto posando de esta manera, ahora un video de 1 minuto, ajá. Entonces, encontramos que existe una violencia digital que inicia con un tema de enamoramiento en redes sociales y que culmina en otro tipo de violencia sexual, por ejemplo, el envío o la promoción de pornografía, y que no sabemos a dónde llega ese material, ¿no? O con qué fines es utilizado. Esto es importante que ustedes identifiquen, porque en las niñas que están siendo víctimas de este tipo de extorsión, o niños también, porque también hay casos, viene también un tema de mucho desgaste psicoemocional, ¿no? Viene un tema de desgaste al interior, pues, del proceso formativo, y que me parece es de las violencias más difíciles de identificar, porque de por medio hay mucha violencia y culpa. Entonces, que una niña o un niño quieran hablar de lo que están viviendo es difícil, porque justo el agresor lo que les hace sentir es que ellos están mandando esas fotografías con consentimiento. Ajá. Entonces es muy importante identificar que existe esto dentro del contexto. Siguiente. Existe otro tipo de violencia, es la violencia política por razón de género, y esta violencia es ocasionada contra personas o mujeres que participan en ese otro espacio, que es el espacio político. Siguiente. Ya terminamos con toda esta parte conceptual. Y a mí me gustaría, me parece que seguramente ustedes ya conocen este material que se llama el violentómetro. Para mí esto es fundamental, porque cuando acompañamos a personas o tenemos la primera noticia de que alguien vive violencia, lo primero es, lo que yo les recomiendo es sentarse y pensar un poco qué está pasando con esa persona, qué violencias podría estar viviendo. Después, ahorita lo vamos a ver en el ABC de qué hacer ante un acompañamiento, viene el poderle dar herramientas a esa persona para que identifique ella misma qué está viviendo. Ajá. Y yo creo que muchas de nosotras, muchos de nosotros hemos estado en momentos en los que a lo mejor estamos viviendo algo que las personas de fuera ven, y la verdad es que choca a veces que te digan, ¿no? Oye, es que yo veo que tú estás haciendo esto, es que yo veo que tú te estás dejando, es que yo veo, y muchas veces eso genera que haya como que pongamos un bloque, ¿no? Que no escuchemos, que nos pongamos a la defensiva. Entonces, algo que yo recomiendo cuando estamos acompañando es que la propia persona vaya analizando su caso e irle dando herramientas para analizar. Para mí la ley de acceso es una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, cuando yo acompaño casos de adolescentes, de mujeres adultas, sobre todo, lo primero que hago es dejarles que lean la ley de acceso y pedirles que hagan un resumen de los tipos de violencia. Después les entrego esto, que es un violentómetro que viene como, no porque una violencia sea más grave que otra, pero bueno, te va manejando diferentes ejemplos de violencia para que tú en un termómetro veas en dónde te encuentras, ¿no? Entonces, este violentómetro empieza, por ejemplo, con bromas hirientes, ¿no? Como el número 1, está en amarillo. Ahí podemos encontrar el chantaje, mentir, ¿no? Intimidar. Después te pasas al otro y empiezas a encontrar, por ejemplo, empujones, pellizcos, arañazos, ¿no? Pero ya en lo rojo, por ejemplo, te encuentras la pornovenganza, que se conoce así como comúnmente, y que son estas cosas de, ya no quieres andar conmigo, pues hago públicas tus fotos, que esto también es muy común, ¿no? Pero también la violación, la mutilación, incluso el feminicidio. Y esto ayuda a que las personas, ya habiendo que hayan leído los tipos de violencia y que después vean esto que es muy visual, puedan ubicar dónde están parados, ¿no? Entonces una ya no llega y dice, ay, pues mira, pues tú estás viviendo violencia física por esto y por esto y por esto otro, en una relación como relación de poder, como una relación de yo lo estoy ubicando, sino ahora vamos a ver, posiblemente me esté equivocando, pero ¿te parece si lo analizamos juntos? No te preocupes, ¿no? Y entonces la niña, el niño, el joven puede empezar a tomar conciencia de lo que está viviendo. Ajá, siguiente.
Me gustaría decirles que la ley habla de un término para temas de niñas, porque también encontramos que hay un contexto de violencia terrible contra niñas y mujeres, ¿no? Esto no lo podemos dejar pasar. Y que la ley habla de violencia feminicida. A veces cuando leemos en Facebook así de, ay, es un feminicida, pues pensamos en el hombre que asesinó a una mujer. Pero cuando hablamos del término de violencia feminicida, nos da una plataforma para entender por qué la violencia contra las mujeres es algo que se tiene que atender, ¿no? La violencia feminicida, dice, es la forma extrema de violencia de género contra mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformadas por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado, es decir, entendiendo a la impunidad no solamente como esta falta de justicia por parte del gobierno, sino que también puede generar tolerancia de toda la gente, de decir, ay, pero es que es normal, es que mira cómo iba vestida, pues cómo no la iban a violar, o cómo no la iban a acosar, o cómo no se le iban a llevar, porque sus papás las dejan salir hasta las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? Es decir, existen conductas misóginas que son históricas y que generan una normalización de esa violencia. Nosotros, el reto al que nos enfrentamos, al reto al que ustedes se enfrentan es a esa sociedad que está normalizando muchos de estos actos, ¿no? Y empezar a nombrar la violencia también implica un reto, ¿no? Para nosotras, porque también nos confronta, o para nosotros, porque nos confronta con nuestra propia historia, porque además nos vamos a dar cuenta que muchas de estas violencias, seguramente algunos de ustedes la han vivido o la han ejercido, ¿no? Por eso es tan difícil hablar de violencia, nos confronta al final, ¿no? Pero saber que esta violencia viene de un piso más estructural, ¿no? De un tema cultural, de un tema político, de un tema económico. Esta violencia feminicida, esta estructura que sostiene la violencia contra niñas y mujeres, puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Ajá. En esas otras formas de muerte violenta contra las mujeres podemos encontrar el suicidio, como el ejemplo que les puse anteriormente. Siguiente. Ok, siguiente. Solo para dejarles este tema, no me voy a meter mucho, pero me parece importante el tema del feminicidio, ¿no? Porque muchas personas no saben ubicar qué es un feminicidio y me parece importante que ustedes, aprovechando el espacio, puedan tener herramientas para identificarlo, ¿no? La ley dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se consideran razones de género cuando ocurra algunas, solamente algunas, puede ser una o varias de las siguientes circunstancias. La primera es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La segunda, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o incluso actos de necrofilia. El tercero, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, es decir, del agresor. Aquí encontramos que hay casos, por ejemplo, de niñas y mujeres que previo a ser asesinadas intentaron denunciar que estaban viendo violencia, ¿no? No solamente, o sea, aquí el tema del antecedente de violencia no es solamente que lo hayan intentado denunciar frente a las instituciones, sino que incluso lo hayan hablado con otras personas, con amigas de, oye, sabes que estoy viviendo violencia, no sé qué hacer, ¿no? Si esa amiga tiene el antecedente, puede dar esa herramienta a las autoridades para que su caso sea tipificado como feminicidio. La cuarta característica es que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Eso es un agravante. Es decir, la mujer confió en esa persona y esa persona abusó de esa confianza. La otra es que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo o delictuoso, acoso o lesiones del sujeto del agresor en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y por último, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Siguiente.
Si alguien tiene dudas al respecto más adelante, al final en las preguntas podemos regresar siguiente para no quedarme como en este tema, ¿no? Ok, vamos a pasar. ¿Qué evita que las personas salgan de relaciones de violencia? Porque muchas veces hemos escuchado de no, mejor ni te metas, porque si te metes luego ellos se van a incontentar y tú vas a quedar como la mala, ¿no? Eso siempre se dice. Y de repente pareciera que es real, porque al final una esperaría que si una vive violencia, pues dejas inmediatamente el hecho violento y te vayas. Pero hay situaciones que evitan que las personas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, salgan de situaciones de violencia. La primera es que hay una sensación de soledad. Los agresores siempre van a buscar aislar a las víctimas, las alejan de sus redes de apoyo, es decir, el agresor no solamente agrede física, emocional o sexualmente a la víctima, sino que teje una estrategia de manipulación previa. Encontramos casos en donde, por ejemplo, si el agresor es el padre o el esposo, le va a decir, por lo regular va a haber como una campaña de desprestigio para amigas, ¿no? Es que tus amigas no me caen bien, es que no me gusta cómo te tratan, es que no te valoran. Tu familia, no sé, no me gusta porque son unos ignorantes, porque mira cómo me ve tu padre, porque tu madre me echa caras, etcétera. Esto genera que la mujer empiece a aislarse, empiece a dejar a la familia, ¿no? Empiece a lo mejor a dejar de hablar con la madre, con el padre, con los hermanos, es decir, ya se está aislando y si no le caen bien los amigos, pues se empieza a alejar de los amigos. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Con qué finalidad hace esto el agresor? Al final las personas que nos rodean son un espejo. Si mi amiga ve que no estoy bien con mi pareja, mi amiga verá la manera de decirme, oye, no me gusta cómo te trata, por ejemplo. O la mamá, oye, hija, algo no me late, oye, como que siento que te está poniendo el cuerno, oye, como que veo algo raro, ¿no? Cuando empezamos a aislarnos de nuestras redes de apoyo, el único referente va a ser el agresor. Ajá. Yo no voy a tener con quién hablar, ni voy a tener quien me diga que está viendo algo raro en mi relación o está viendo situaciones de violencia. Ese es el primer objetivo del agresor, aislarnos de las personas que nos quieren y de las personas que podrían ayudarnos. Y esto genera una sensación de soledad en la víctima. Es no cuento con nadie, mi familia me critica todo el tiempo, mis amigas no me creen, mis amigas le echan cara a la persona que amo, etcétera. Entonces, nos autoaislamos y el agresor nos aísla. Hay una sensación de debilidad. El agresor hace sentir a la víctima como incapaz de actuar y o tomar decisiones. Si la mujer empieza a darse cuenta de la violencia, por lo regular va a haber, o el niño o la niña, va a haber una campaña de desprestigio, es que estás loca, ¿cómo crees que yo te voy a hacer daño? Te pegué, pero es que yo, o sea, me descontrolé, voy a cambiar, eres una exagerada, o al niño, no, a ver, yo no te toqué, yo nada más te senté en mis piernas, pero no, a ver, tú lo estás malinterpretando todo, ¿no? O yo te subí la falda, pero era porque quería acomodarte el calzón, por ejemplo, ¿no? Y entonces encontramos que el agresor va a ir desvirtuando la realidad. Si a esto le sumamos la campaña de alejarse, de rompimiento de las redes de la víctima, esto genera una sensación de debilidad de la persona. Es no voy a salir de esto, me estoy volviendo loca, estoy volviéndome exagerada, mejor no lo cuento a nadie porque sí, mi familia ni me va a creer, mi familia esto, no, mis amigos lo otro, ¿no? Hay una sensación de incomprensión. Las personas a su alrededor no comprenden la situación de violencia y los mecanismos utilizados por los agresores. Aquí entra ay, es que es tan tonta, por ejemplo, de las amigas, es que es tan tonta que, mira, le hace más caso al esposo que a nosotras, ¿no? Entonces, encontramos que hay muchos juicios de valor respecto a lo que estamos viendo. Cuando estamos viendo que alguien más vive violencia, empezamos a generar estos juicios de valor. Hay una falta de comprensión de lo que la otra está viviendo y de entender que muchas de esas acciones que la víctima está llevando a cabo son reacciones a actos premeditados del agresor. Ajá. Miedo a ser juzgados. Si dejan al agresor mal, en el caso de las mujeres, ¿cómo que lo va a dejar y de qué va a vivir? Y sus hijos, va a dejar a sus hijos sin su padre, pero también mal si lo dejan, ¿no? No, qué mala madre, ¿no? O sea, ya dejó a sus hijos sin su padre, etcétera. Y si se queda, pues qué tonta, ¿no?
oye, qué tonta, mira qué dejada, o sea, pues pobre, ¿no? Le ha de gustar que la mantengan, por lo regular se dice eso, ¿no? Quiere la vida fácil y pues prefiere que la golpeen para que ser mantenida. Lo que está pasando con las mujeres es que tienen miedo a ser juzgadas y lo lamentable es que van a ser juzgadas si se quedan o si se van, ¿no? Hay un sentimiento de incertidumbre. No saben qué pasará con su vida después de alejarse del agresor, porque este agresor, a través de esto que ya les comento que hizo previamente, desarticular sus redes, hacerles sentir incapaces, incomprendidas, genera que ellas no sepan qué hacer sin el agresor. El agresor se volvió su principal referente. Hay falta de recursos. Por lo regular, los agresores dejan sin recursos a las víctimas, ¿no? En el caso de las mujeres, no las dejan trabajar o controlan el ingreso. ¿Por qué? Porque saben que de esa manera no van a poder salir porque no van a tener recursos para vivir, ¿no? Entonces, bueno, bueno, la impunidad, ¿no? La impunidad social y la impunidad del Estado genera también miedo de las mujeres a salir de la violencia porque saben, ya sabemos de antemano, que las autoridades van a trabajar muy lento o incluso que nos van a revictimizar. Entonces hay una sensación de abandono terrible. La violencia institucional en general, ¿no? Siguiente. Ok, ¿qué hacer para identificar la violencia? Lo primero que creo que es lo que estamos haciendo ahora, es parte de lo que, de este primer punto, es informarnos sobre los tipos de violencia. Esto es como una embarradita, yo les invitaría a seguir ahondando en el tema. El segundo es generar un directorio de organizaciones e instituciones que puedan ayudarnos. Para mí eso es muy importante, saber que ustedes son el primer contacto con las personas que tienen ese acercamiento, pero que no están solos, que no toda la responsabilidad va a caer en ustedes. Para esto yo les recomiendo que en las zonas donde vivan traten de generar un directorio de organizaciones e instituciones que atiendan estos casos, que atiendan violencia sexual, que atiendan bullying, que atiendan drogadicción, que atiendan violencia física, que den atención psicológica, que den atención jurídica gratuita. Procesos de formación o información. Compartir con las niñas, niños, personas en general, la información necesaria para identificar las situaciones de violencia que han vivido. Yo parto de que no tenemos que esperar hasta que alguien lo viva para compartir la información. Si tenemos espacios, por ejemplo, ustedes frente a grupo, ir hablando del tema para que los niños vayan tomando, sus alumnos vayan tomando conciencia de lo que se vive, ¿no? Generar una metodología para sensibilizar a madres, padres y tutores. Metodología para elaborar un diagnóstico con madres, padres, tutores y alumnos. Eso es muy importante, saber con quiénes están trabajando, ¿no? Y qué están viviendo. Yo lo que recomiendo es cuando están viviendo, por ejemplo, están trabajando en zonas de alto riesgo, por ejemplo, zonas porque existe, porque se tiene que hablar de eso, en zonas, por ejemplo, con presencia del crimen organizado, con presencias en donde las comunidades están inmersas en ese contexto y que los riesgos de, si yo veo que alguien está siendo víctima de violencia sexual y quiero intervenir, sé que el riesgo puede ser mayor a que si no estuviera en un contexto violento. Para esto yo recomiendo hacer un análisis de riesgo y un plan de protección para, no solamente para mí, sino para poder acompañar de manera efectiva a esa persona. Después, si ustedes quieren, puedo darles algún tipo de taller al respecto, ¿no? Siguiente. Ok, ¿qué hacer si me entero que una niña o alumno está viviendo violencia? Uno, acercarse y generar confianza. Esta confianza se puede generar inmediatamente o podemos tardar 2 semanas o más, ¿no? En que la persona nos tenga confianza. No estigmatizar, no juzgar, llegar a acuerdos de confidencialidad, es decir, no hacer nada sin el consentimiento de la persona, a menos que su vida y su libertad corran peligro. Ajá. No darle la solución, sino dar sugerencias y acompañar en este proceso formativo y de toma de conciencia de lo que está viviendo. Decirle que no importa si no toma una decisión en el momento, ¿no? Pero que puede acercarse a ustedes en cuanto él lo requiera. Es muy importante que sepan que por lo regular cuando una persona se acerca a pedir ayuda por una situación de violencia, por lo regular escucha y se aleja.
Se aleja porque tiene miedo, porque dice, ya me juzgó, ya me metí en un problema, ya le va a avisar a mis papás, le va a avisar a las autoridades, ¿no? Y entonces, bueno, decirle no, no voy a hacer nada sin tu consentimiento, pero es importante que sepas lo que estás viviendo y si en otro momento quieres que te ayude, puedes acercarte conmigo. Ajá. Siguiente. Elaborar junto con la víctima un mapeo de redes de apoyo. Tomando en cuenta que muchas de las víctimas se sienten solos, yo hago un ejercicio en el que es un cuadrito y les pedimos una lista, a ver con quién cuentas en tu familia, con quién cuentas de amigos, con quién cuentas en tu comunidad y con qué instituciones cuentas, ¿no? Y después se hace un directorio. Esto cuando las personas, niños o adolescentes ven el cuadro, se dan cuenta que la sensación de soledad es solo una sensación, que sí hay personas que pueden ayudarles. Ajá. Elaborar el directorio de esas personas de confianza y que pueden ayudarle, preguntarle el nombre o dato de una persona de mucha confianza que pueda ayudarle y pedir incluso sugerir una reunión con esa persona. Aquí se tiene que hacer un trabajo para sensibilizar a esa persona sobre la confidencialidad, sobre el respeto y sobre la decisión de la víctima, ¿no? Pero que en caso de que pase algo grave, sabemos que contamos con esa persona y que a esa persona la vamos a vincular con autoridades u organizaciones que puedan apoyarla. Hasta ahí me parece que puede llegar el apoyo que ustedes den, ¿no? Solamente como un primer acercamiento con la víctima, con el tutor, con la persona de mucha confianza y se le brinda toda la información. De aquí está una hoja con todos los contactos a donde puedes dirigirte para recibir apoyo, ¿no? Ofrecer apoyo psicológico en caso de que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí queda mi participación. Y más bien me gustaría abrir un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias también. Y bueno, quedó al pendiente. ¿Podrías dar una más, Adán? Ay, perdón. Estaban Claro que mis... sí, Ujú. claro que sí, antropóloga, puede usted, tomarse otros minutos, no hay Sí, problema. gracias. Sí, solamente era, bueno, una hoja con mis datos de contacto. Si en algún momento ustedes lo requieren, si están frente a grupo y necesitan alguna asesoría, con toda confianza me pueden escribir y podemos ver también como esos enlaces institucionales o con algunas organizaciones que puedan apoyarles, ¿no? Si presentan casos específicos. Lo que voy a hacer también es copiar mis datos en el chat, ¿les parece? Y ya me parece que así podría ser Sí está, mejor. sí está bien, antropóloga, lo que usted, determine. Uh-huh. Espérame, chapita. Okay. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Ah, ok, Yo ahí tengo están una los pregunta. datos. Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que a veces, bueno, más bien, justamente la semana pasada yo me encontré en una situación de violencia, ahora que lo está diciendo, y sí, sé que pasó eso. Pues yo llevaba un vestido y entonces, pues había hombres que me quedaban viendo, pues de una manera no muy, que a mí no me gustaba porque te das cuenta de las miradas y las iba así, así. Entonces, eso me generó a mí me generó mucha inseguridad, mucho miedo, pero entonces hay veces en los que en esos momentos uno no sabe ni cómo actuar, ni cómo defenderse. Entonces, no sé, cómo, si nos puede dar como un tip, porque hay veces en esos momentos en los que te paralizas, porque siento que Claro. te gana más el miedo y no sabes qué hacer, cómo actuar, qué decir o qué hacer al respecto. Entonces, eso sí me ha pasado y de verdad que quiero como romper eso, porque pues no está bien. Y no me gusta que pues pase eso y que más que me pase a mí y ni a ninguna persona. Entonces, pues sí, es como algo
que aparte de eso me generó mucha inseguridad, me hizo sentirme mal conmigo por hasta cómo iba vestida. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Me parece que esta sensación la hemos sentido mucho, ¿no? Se siente y se agrava cuando tienes frente a ti a una persona o a varios que te están acosando, estas miradas, y yo creo que desde niñas nos han explicado, ¿no? Mira, si vas y de repente alguien se te queda viendo, crúzate de la banqueta o mejor vete a por otro lugar, o sea, somos expertas desde niñas a evitar esos espacios, ¿no? Y partiendo de que tenemos el derecho a movernos libremente, da mucho coraje y mucha rabia tener que pasar por algo así, ¿no? Me parece que el sentimiento que tienes es un sentimiento que nos habla de mucho, es este coraje, este sentimiento de impotencia, creo que lo hemos sentido muchas de nosotras desde muy pequeñas. ¿Cómo romperlo? A mí me parece un reto, ¿no? Porque no depende de nosotras, lamentablemente. Este sentimiento de vulnerabilidad y este sentimiento de incertidumbre y de coraje frente a lo que vivimos no depende de nosotras. Ha dependido de nosotras el tener que movernos de otro lugar, tener que caminar 2 cuadras más o tener que cambiar nuestros horarios para que haya luz, para que haya más gente, etcétera, para no ser agredidas. Me parece que aquí el trabajo fundamental es de los hombres, ¿no? Que tienen que entender que eso es violencia. Mientras eso pasa, que a mí me parece un reto inmenso y me parece que no va a cambiar pronto, ¿qué hacer? Yo lo que recomiendo es no exponernos, es decir, si vamos caminando y vamos a media cuadra y ya nos está pasando eso, hay compañeras que encuentran la manera y se defienden y gritan. Eso hacerlo si nos queremos de verdad sacar todo lo que tenemos, porque de verdad que a veces dan ganas, pero siempre valorando que estamos en un espacio que al menos hay personas que pueden ser testigos y que pueden ayudarnos en caso de que estos hombres nos agredan más. Lo que yo recomiendo es alejarnos lo más que podamos de esas personas como un tema de seguridad. Cambiar nuestra manera de vestir yo creo que no es lo conveniente, ¿no? Yo voy en contra, ya estamos de verdad frustrando o quitándonos muchas libertades, ¿no? Como para venir a transformar la manera, creo que muchas ya lo hacemos como un continuo, ¿no? Ya siempre estamos valorando, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a regresar a las 10 de la noche? Pues tal vez no me llevo esta ropa, eso es lamentable, ¿no? Lo que yo sí recomiendo es siempre valorar si nuestro acto en ese momento, es decir, el defendernos o no, nos va a colocar en una situación de mayor riesgo. Eh, lo que yo sí recomiendo mucho es que ante hechos así, por ejemplo, como el que comentas, esta sensación que te queda de enojo, tal vez de tristeza, de miedo, podamos trabajarlo. Y yo creo que el trabajo grupal con otras mujeres, por ejemplo, en mi universidad, cuando yo estudiaba, generamos un grupo de apoyo entre mujeres porque nuestra escuela estaba en un lugar donde había mucho acoso. Entonces, muchas de nosotras fuimos víctimas, incluso hubo unas compañeras a las que levantaron, ¿no? Y abusaron de ellas, las pusieron en libertad y eso nos generó muchísimo terror a todas. Muchos de nuestros compañeros nos acompañaban a tomar el autobús y así estuvimos así como 6 meses. Lo que nos ayudó mucho es generar grupos de apoyo entre nosotras, ir platicándose, encontrar espacios para platicar cómo nos estamos sintiendo es fundamental. En esta parte de lo que ustedes representan como profesoras, futuras profesoras o profesores, que están frente a un grupo, pasa igual que con los médicos, hay un desgaste, ¿no? No solo por lo que estamos viviendo y lo que nos atraviesa, porque nos atraviesa nuestra propia historia, sino lo que nos podemos encontrar en clase y que eso nos puede afectar. Para mí algo que olvidé mencionar es que es fundamental el autocuidado y es importante ir encontrando espacios para ir sanando esos momentos que hemos vivido también para poder, en la medida de lo posible, estar más tranquilas y poder ayudar a otros, ¿no? Y para eso yo les recomendaría, pues, generar espacios entre ustedes también, ¿no? Para ir platicando de esto que se están encontrando en comunidades o cerca de su casa, desde su propia historia. Entonces yo recomiendo eso, por un lado ir ubicando zonas de riesgo y tratar de evitarlas, y por otro lado, valorar en ese momento si tienes o quieres hacer alguna denuncia o incluso, no sé, cómo defenderte, valorar también si hay personas en ese momento que puedan ayudarte, ¿no? Para no ponerte en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una aportación porque creo que sí es muy importante lo que dijo Itsanami. Existe una red de apoyo aquí en la zona, hay una colectiva, porque ahora que leo también está una colectiva juntas, me parece que es de Querétaro, porque, bueno, hay una colectiva en la zona de Tula, se llama, ay, aquí la tengo. Ay, bueno, no recuerdo el nombre, es una colectiva en la que formo parte y hace poco estábamos identificando algunas mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo o todas hemos pasado por este tipo de situaciones incómodas y creo que sí una buena forma de sanar todo esto es hablándolo en grupo, decir, no, pues a mí me pasó lo mismo, puedes hacer esto o puedes mandar tu ubicación para sentirte un poco más segura y que si alguien está cerca de ahí pueda ir a darte un poco de apoyo. Y siento que sí, lo correcto en estas situaciones, pues es acercarte a alguien que te brinde un poco de seguridad para que tú puedas tal vez regresar a casa sana y salva y sin ese miedo o sintiendo esa inseguridad de manera solitaria, sino pues poder compartir esta experiencia con alguien tal vez es una forma de hacernos sanar y pues claro, es todo un trabajo con uno mismo y un trabajo que debe de ser sanado porque si no vas a vivir con ese trauma del resto de tu vida. Y una pregunta más, ¿cómo podemos hacer para trabajar este tipo de cosas desde una edad preescolar, por ejemplo? Yo soy estudiante de la licenciatura en educación preescolar y hace poco estuve en prácticas en una zona en la que era bastante violencia y era diario, o sea, incluso la directora y las maestras del jardín de niños nos decían, chicas, traten de venir con pantalón, traten de venir, pues ahora sí, según en un tema decente, para no generar morbo entre los padres de familia, porque la zona en la que estamos es una zona de bastante violencia. Uno lo entiende y claro, vamos con el pan de la escuela, pero cómo cuidarnos y cómo cuidar de nuestras alumnas que están viviendo y se están desarrollando en estos ambientes, pues que claramente son nada sanos para ellas. Pues mira, hace tiempo, en 2012, hice un trabajo de investigación en una escuela primaria, de hecho, con otra generación en su misma escuela de ustedes, compartí parte de la metodología que utilicé para identificar o para hacer un diagnóstico inicial. Eso lo hice en una secundaria, pero después lo replicamos en primarias, ¿no? Y era a través del dibujo. Fue a través del dibujo que nos dimos cuenta que estaban viviendo otras estudiantes y a partir de ese primer diagnóstico se generó un diálogo con las autoridades de la propia escuela y un poco tejer una red más amplia, es decir, las directoras, las maestras se quedan en ese espacio, entonces hay que buscar la manera y la estrategia de no exponerlas para que ellas puedan seguir con su labor de manera segura. Lo que se logró hacer fue un vínculo institucional con el DIF, con el Instituto de la Juventud y con organizaciones de la sociedad civil y emprendieron un proyecto de 2 años para atender primero en una telesecundaria y un proyecto de 6 meses para atender en la escuela primaria. El tema en la telesecundaria fue el tema de abuso sexual, que era una constante, y en el tema de la primaria, temas de abuso, pero también temas de violencia física y emocional, ¿no? Entonces me parece que esta estrategia que les comentaba de ampliar nuestra red de apoyo, es decir, si está la institución escolar, pero darles herramientas, vincularlas con organizaciones que trabajen en la zona, por ejemplo, que tienen recursos también para hacer proyectos con jóvenes, con niños, y que pueden capacitarlos también a ustedes y también emprender mecanismos o emprender campañas para atender esos casos, ¿no? Entonces creo que eso puede ser. Hay también muchos manuales en internet, también hay muchos ya libres para trabajo con niñas, niños y adolescentes no solamente para el diagnóstico, sino para qué hacer, ¿no? Para atender y erradicar de alguna manera la violencia contra esta población. Entonces, eso, y hacer mano de las organizaciones. Mira, muchas organizaciones a veces tenemos la intención de trabajar, pero a veces no encontramos apertura por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, a veces si ustedes como profesores hacen también el vínculo o este primer acercamiento puede ayudar. Entonces, eso creo que puede ser una estrategia. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a ti. Y bueno, comentarles que también en Hidalgo hay varias colectivas de mujeres, organizaciones de mujeres, y hay un lugar, hay una organización a nivel nacional que se llama Comando Colibrí, que da talleres de defensa personal. Para mí eso es fundamental, porque bueno, no estamos exentas de no vivir algo así en toda nuestra vida, y entonces me parece que el tema de aprender defensa personal también ayuda mucho como un tema de autodefensa feminista también. ¿Alguien más? Creo que es un tema muy interesante que deberíamos de retomar en tanto hombres como mujeres. Es algo que hemos estado viviendo en el transcurso de estos años y que pues, no podemos dejar dejarlo de lado. Entonces, pues, ¿alguna otra pregunta, chicas y chicos? Es hora de que ahorita pueden preguntar. Creo que la información que nos acaba de dar la antropóloga ha sido muy interesante. Son cosas que hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Creo que cada una de nosotras ha vivido un acoso, una mirada acosadora que realmente a veces no la podemos evitar, alguien que nos agrede, que nos insulta, que nos quiere humillar, y bueno, habría que considerarlo para lo que ustedes hacen en las escuelas, ir observando, hay que tener esa mirada observadora en todas aquellas situaciones que pueden estar sumergidos nuestros alumnos. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna otra pregunta más, pues entonces le vamos a dar las gracias a la antropóloga Aleida Alejandra Quintana Ordaz por su valiosa participación en este taller. Creo que la información que nos acaba de proporcionar ha sido muy valiosa y quiero también pensar que nuestras estudiantes pues, lo van a tomar en cuenta, incluso nosotros como docentes. Y le voy a pedir, por favor, ya sea a Hugo o a la maestra Ale, que me hagan favor de compartir el reconocimiento que le vamos a entregar a la antropóloga por la participación en este taller. Esperemos unos minutitos. Desafortunadamente yo no tengo no puedo compartir pantalla, pero esperemos que la maestra Ale o el ingeniero Hugo nos pueda compartir la pantalla para leer el reconocimiento. Y una disculpa de antemano por estos inconvenientes digitales, que la verdad no estamos exentos de ellos. Bueno, No, al pues, contrario, gracias. sí, bueno, la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, la Dirección General de Formación y Superación Docente, el Departamento de Educación Normal y la Escuela Normal Valle del Mezquital le dan el reconocimiento a la antropóloga Aleida Alejandra Quintana Ordaz por impartir el taller Herramientas para la Atención Integral a Víctimas de Violencia en el Entorno Escolar, como parte de la celebración del 44 aniversario de la Escuela Normal Valle del Mezquital, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Se firma el día 22 de febrero del 2021, el maestro Benigno Sánchez Naranjo como encargado de la dirección, la doctora María Guadalupe Guzmán Villa como subdirectora académica y el profesor Fernando Sánchez Estrada como subdirector administrativo. Muchas gracias, antropóloga. Creo que nos ha dado una información muy importante y sobre todo conocer cuáles son nuestros derechos y cómo podemos protegernos como mujeres y también como hombres. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a todas, a todos, gracias por tomarme en cuenta y bueno, seguimos en comunicación. Claro que sí, ya en la brevedad le harán llegar su reconocimiento de manera digital y pues muchas gracias a todos los alumnos y los docentes que estuvieron en este taller, que tengan bonita tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Maestra Rosy, Igualmente. Sí, perdón, profe Adán. quiero hacer un agradecimiento muy especial a la antropóloga, a pesar de que pues tiene una agenda muy saturada.
ella está participando también a nivel nacional en la cuestión de la búsqueda de personas desaparecidas. También tiene un trabajo o colabora con Amnistía Internacional. Entonces, hacerse un espacio para estar con nosotros y compartir con nosotros este taller, yo quiero agradecer mucho, quiero de todo corazón también felicitarla en sus cumpleaños como lo hice hace un momento. Lo anunció usted en sus redes sociales que iba a celebrar sus cumpleaños en el aniversario de la Escuela Normal y compartir con algo que a usted le agrada, antropóloga. Quiero agradecerla de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. chicos y compañeros que estuvieron presentes en esta sala. Muchísimas gracias, muchas gracias y bueno, para mí fue un honor estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, espero que haya más oportunidad más adelante. Un abrazo grande. Claro que sí. Igualmente, muchas gracias a usted por su colaboración y pues bonita tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.